Vámonos, vámonos. Y por su voluntad soy libre del mal. Tengo vida en Jesús, pues Él me ha sanado. Muy buenas noches, amigos, para los que vayan a ver este video hoy aquí en Facebook y los que lo vayan a ver más tarde o los que lo vayan a ver en YouTube mañana que lo subamos. Hoy es 25 de marzo, ayer acabamos de pasar el Domingo de Ramos, son las 9 de la noche tiempo de Los Ángeles, 10 de la noche tiempo de Jalisco, donde está Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gabriel, ¿cómo están? A todos los que nos estén escuchando, los que nos van a escuchar. Aquí una semana más, la semana grande que se le llama, ¿eh? Emocionados de estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Carlos. Todavía no lo conecto, pero ya Carlos está aquí, solamente lo estoy agregando al... Aquí, pues sí, ayer comenzamos la Semana Santa y, Carlos, ahí estás, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gabriel, buenas noches, Juanito, aquí voy en el carro, mi esposa va manejando, ahorita no me van a ver bien, pero espero que me puedan oír bien, ¿eh? No. Aquí, listo para empezar, y de verdad vivir esta semana, acompañar a Cristo en esta pasión y resurrección. Sí, nada más si pones en diagonal tu teléfono para que se llene la caja de donde se ve, para que no se vea tan... Ándale, ahí estás, ahí estás. Ahí se ve que... Pero lo que está haciendo mi hermano Carlos es una dinámica de las tinieblas, va a salir a la luz. Exactamente, como yo también, mira, ya salí ya se la... Ándale. Me olvidó moverle acá algo. No, sí, ayer tuvimos el Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén y lo recibe la gente con palmas. Voy a hacer un bonito programa hoy para reflexionar. La lectura de ayer pues es un poquito larga, así es de que la vamos a omitir hoy. Ya suponemos que la leímos y fuimos a misa y a lo mejor alguna persona que por algún motivo no pudo alcanzar a ir a misa pues la tuvo que haber leído, ¿verdad? Pasión y muerte. Pasión y muerte. Y el tema lo pusimos como nombre Palmas y Cruz. ¿Cómo es posible, verdad, que hoy te recibo con alegría y mañana te acuso y te crucifico? Eso le pasó a Jesús y en la vida cotidiana nos sigue pasando, porque ¿a cuántas personas no recibimos con cariño y después tristemente los crucificamos, los juzgamos y hacemos cuantas cosas que no son correctas, ¿no? Pero antes de comenzar... Típico. Dime, Juan. No, digo que es típico del ser humano, ¿no? Inclusive lo vemos a los que nos gusta el fútbol. Gana un partido un equipo y es el mejor equipo y el mejor entrenador pierde 2 y ya lo quieren correr. Sí, así está pasando ahorita con la selección, ¿verdad? Pero bueno. Antes de comenzar, si igual nos ayudas a hacer una oración, ya que el padre, por asuntos de que está dando unas clases ahorita en la parroquia, dijo que a lo mejor entraba por ahí a la mitad del programa, entonces vamos a esperar. Antes de comenzar, vamos a saludar a Ilinea Palacios, que por cierto hemos estado viendo sus videos que pone en Facebook. Ayer estuvo reflexionando sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Muy bonita reflexión. Así de que un saludo, que nos está viendo y que nos está apoyando también a nosotros. ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver si le buscas Ilinea Palacios en su Facebook y lo tiene grabado ahí, así de que lo podemos ver los que quieran. También muy interesante lo que dice, ya van 2 semanas que la veo yo. Muy interesante, ¿verdad? Ahí le pedimos que también nos coopere hoy con sus apuntes, sus comentarios, ¿verdad? Y antes de comenzar, Juan, una oración, ya que te digo que el padre nos pidió que hoy, por asuntos que está tomando o dando clases en la parroquia, dijo, pues a lo mejor entro por ahí a la mitad, pero como quiera, a la hora que llegue el padre es bienvenido, ¿no? Entonces, la oración para comenzar, Juan. Juan, ¿me escuchas? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno,
Sí, hace la oración, por favor. Sí, dice, papá Dios, te queremos pedir en esta noche que nos ilumines, que nos lleves por ese camino que tú tomaste, para que nos ayudes a reflexionar en nuestra vida diaria, que nos lleves de la mano en estos momentos cruciales de tu vida en la tierra, que reflexionemos cada momento que viviste, que no pase desapercibido, por aunque sea una vez en la vida, que lo podamos tomar en cuenta y que lo podamos disfrutar y también apasionarnos con lo que tú te apasionó, que era amar a tu prójimo. Te lo queremos pedir con esta oración que tú les enseñaste a tus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, decíamos Carlos y José como los cantantes, que la lectura es un poquito larga, entonces vamos a omitirla, ¿verdad? Por hoy, tomando en cuenta que pues la gente ya la escuchó en misa y que a lo mejor por ahí alguien no pudo y por lo menos la leyó antes, durante el día de ayer o hoy. Pero para comenzar es la entrada de Jesús en Jerusalén y es recibido con palmas. A ver si entre los dos me pudieran ahí platicar un poquito de cómo ven esta entrada de Jesús, ¿verdad? A Jerusalén. Carlos. Wow, como dices tú, Gabriel, pues una entrada de alegría, lo reciben como rey, ¿verdad? Es un rey y lo reciben como lo que es, ¿verdad? Y así es como deberíamos nosotros recibirlo en nuestros corazones, ¿verdad? No me quiero más adelantar porque yo sé que vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo recibimos como rey, abrimos nuestro corazón y luego desafortunadamente a través del tiempo, a través de las circunstancias, de las relaciones y del mundo, ¿verdad? Luego, hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque básicamente el pueblo de Israel en sí fue el que lo condenó. Sí, Juan. No se te escucha. El micrófono de Juan. A ver, ahí está. Ahora sí. Ah, perdón. Ahorita que estaba hablando el hermano Carlos, a lo mejor yo me fui más por el lado personal, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros recibimos con palmas a Dios? Quiero recordar cuando viví mi encuentro, ¿no? Le di un gran recibimiento. Y para mí, yo les he platicado que mi primer encuentro, pues para mí fue muy impactante, ¿no? Y claro que también le di ese gran recibimiento. Hay que ir madurando, yo tuve que ir madurando varias cosas, pero también hubo momentos en que dudaba, ¿no? Dudaba como muchos de los que estaban recibiéndolo, pero en sí el hecho de hablar de ese gran recibimiento que le hacen al gran Rey de Reyes, pues yo también se lo di en algún momento. Y fue hermoso y fue maravilloso y se me ponía la piel chinita darme cuenta que era el Rey de Reyes, ¿no? Porque a lo mejor antes lo decía, pero no lo sentía, o a lo mejor no le daba la gran dimensión, ¿no? A lo mejor cuando tengo ese encuentro personal con él, es cuando le abro mi corazón y lo dejo entrar y con palmas y con hurras y con alabanza, ¿no? Y en este primer punto que tú estás mencionando de que fue recibido con palmas, yo lo puedo hablar desde el corazón cuando yo lo recibí, ¿no? Sí, hay una serie de circunstancias que suceden al ser humano. Ahora lo voy a poner un poquito desde el punto del ser humano, ¿no? Recibir a Jesús con la emoción de los que vieron milagros, tal vez, de los que recibieron algún milagro, algún beneficio de Jesús, o de los que escucharon de los milagros que hacía. Entonces hay esa emoción
que normalmente hace que mueva el ser humano a esos sentimientos de recibir a alguien porque estoy bien emocionado. Pero esa emoción que nos sucede a todos, también hay un momento que deja de existir. Esa emoción, hay momentos que deja de movernos en el corazón. Y hay una como especie de ¿cómo le podríamos llamar? De calma, ¿no? Donde no hay esa emoción. Cuando termina la emoción, Carlos y Juan, ¿cómo podemos seguir recibiendo a Jesús? Ya no con las palmas y con la emoción, pero seguirlo recibiendo a pesar de que no existe esa emoción. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Pues eso es lo más difícil. Yo creo que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todos los días debe de ser ese recibimiento. Pero hay ciertas circunstancias o motivos o cosas que te van pasando dentro de este transcurrir de la vida que yo no sé si vamos a ir punto por punto, ¿no? Pero toda esa pasión que vive Jesús, nosotros se la vamos dando conforme vamos creciendo en esta espiritualidad, ¿no? Lo importante, y yo creo, Gabriel y hermano Carlos, no sé qué es lo que piensen ustedes, es, sí va a haber momentos en que nos parecemos a Pedro, va a haber momentos en que nos parecemos a Judas, va a haber momentos en que nos parecemos a Juan, pero lo importante es que volvamos a regresar a la base, que es volverlo a recibir todos los días con palmas. Y yo creo que ahí es donde muchos se alejan, cuando dejan otra vez de recibirlo con palmas y se quedaron solamente con el Pedro, se quedaron solamente con el Judas, o se quedaron con Pilatos, ¿no? Porque también en ciertos momentos de nuestra vida también fuimos Pilatos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo importante. Tenemos que seguir renovándonos todos los días, porque hay algo que es lo más peligroso. Yo no sé qué es lo que piensen ustedes, pero ¿qué es lo más peligroso que nos hace que no recibamos a Jesús otra vez con palmas? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el saber que ya lo sé todo, que ya puedo ya señalar a los demás y que me pongo en el asiento de Dios? Yo creo que ahí es cuando lo olvidamos otra vez y nos olvidamos de recibirlo con esas palmas. Carlos, entonces hay un momento dado que termina la emoción. ¿Y cómo hacerle después? Mira, Gabriel y Juanito, tú hablaste ahorita de una espiritualidad. Yo lo que he ido aprendiendo a través de estos, y interiorizando de verdad a través de estos últimos años, y lo hablo mucho también contigo, Gabriel, es esa espiritualidad, pero para mí lo más importante es no dejar, ¿verdad? La muerte en cruz, el sentido del por qué murió, porque no hay resurrección, ¿verdad? No hay palmas, no hay gloria más grande si no hay ese acto amoroso, ¿verdad? Que Dios dio la vida por nosotros y la dio por amor. Para mí lo que me ha ayudado más, de verdad, a caminar, como decíamos, a perseverar, es permanecer en Cristo a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que a veces no me va muy bien. Es mirar nomás a ese Cristo crucificado, y cuando yo digo es que no me lo merezco, es que ¿por qué esto? Es más mirarlo a Él y preguntarme yo mismo, ¿se lo merece Él? Entonces, seguir adelante, abrir mi corazón y hacer todo lo que hagamos, ¿verdad? Hacerlo como Él lo hizo, ¿verdad? Dar la vida, dar el servicio, dar lo que tengas que darlo y darlo por amor. Pero fíjate, hermano Carlos, no, yo creo que es bien importante también, o sea, aquí estamos hablando, yo te entiendo tu punto de que dices que no tenemos que olvidarnos la muerte porque es la resurrección, pero eso nos lo prometió, se lo prometió a los discípulos, inclusive. Nosotros lo sabemos de antemano, ya pasaron más de 2000 años y podemos decir con certeza que eso existe. Pero tiene una gran relevancia, bueno, a mí se me hace una gran relevancia
el recibimiento de Jesús a las puertas de Israel, o sea, en el corazón de Israel, en el pueblo judío, donde reciben al hijo del carpintero, al hijo de una señora a lo mejor que no era tan conocida como María, pero que muchos profetas, muchos escribas sabían que era el Hijo de Dios y que vieron sus obras y que con todas esas obras lo reciben con palmas. Hay otras circunstancias que vienen. Nosotros de antemano sabemos también que es el Hijo de Dios y que viene la resurrección y que de antemano lo sabemos, pero es bien importante, yo lo siento así, seguir recibiendo a Dios con esas palmas, con esa alegría, porque a veces, bueno, yo lo siento así, nos volvemos seguidores de Cristo con la cara afligida, con la cara de tristeza, con la cara de pesadez. Y yo creo que todos los días debemos vivirlo como ese día que entra el Israel. Eso es mi pensar, es mi sentimiento, no sé. Sí, no, fíjate, yo te voy a decir lo que yo pienso en eso. Yo para mí sí y no, porque por eso viene el domingo de resurrección. O sea, que es lo máximo. Porque acuérdate, mira, si lo miramos en el contexto, ¿cuántos de los que lo recibieron? Como dijo Gabriel, viendo los milagros, viendo lo que hacía, es una alegría de momento, ¿verdad? Lo que viene después de la resurrección es la alegría de lo que nos dejó realmente. ¿Por qué? Porque resulta que después de esa alegría de recibirlo, de que lo hayan visto, en 2-3 días cambian todo el contexto. Entonces, yo te entiendo, pero yo me quedo con la alegría, ¿verdad? De saber que Él dio la vida para que nosotros tuviéramos una vida plena, como dices tú, alegres, contentos, sin cara de guarache, que es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Sí, hay otro punto que quise... Dime, Juan, dime. Sí, fíjate que volviendo a andar un poquito en eso, fíjate que seguimos cometiendo el mismo error en el mundo, fíjate, un ejemplo. Cuando muere un familiar, a lo mejor muchos, yo no estoy diciendo que nosotros, a lo mejor por allá en África o no sé dónde, pero dejamos de visitar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a gente querida que convivimos con ellos de chicos. Cuando mueren, ya después queremos hacerle un monumento, ¿no? Llevarle flores, llevarle música, llevarle mariachi. Y yo creo que ese es lo contrario que se vivió con Jesús. Lo tuvimos en la tierra y no lo aprovechamos. Hasta que no muere y resucita es cuando volvemos a tener ese sentimiento otra vez por Él, ¿no? Sí. Fíjate que eso que estás diciendo, aplicándolo un poco en los familiares, en el ser humano, ¿no? O amigos o conocidos muy cercanos, que cuando están vivos no les damos el valor necesario y cuando mueren, casi los queremos canonizar. Y a lo mejor sí se lo merecen. Aquí el problema no es que esa persona que murió no sea tan buena como lo decimos. El problema es que a veces nosotros no valoramos a esa persona, ¿no? Dice Ana Gladys, mi hijo me dijo un día, mamá, ¿qué sentido tiene que Jesús murió en la cruz por mi pecado si lo sigo haciendo? Pues sí, mira, fíjate lo que Gladys dice, ¿qué sentido tiene que Jesús murió en la cruz y lo seguimos haciendo? Pero también acordándonos que Jesús nos entiende, ¿no? Como seres humanos. O sea, él entiende por el comentario de Gladys. Si simplemente hago un comentario por el comentario de Gladys. Yo me he puesto a reflexionar también en ese punto, de decir, pues, ¿qué tanto me amas y moriste en la cruz sabiendo que yo iba a seguir equivocándome? Pero exactamente porque Él nos entiende y nos comprende, a Él no le importó saber que aún que íbamos a volver a fallar, Él no dijo, como me van a fallar nuevamente, mejor no muero. Él murió sabiendo que le volvíamos a fallar, pero confiando en nuestro arrepentimiento. Eso es lo que se me hace a mí extraordinario, ¿no?
Es que tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido contestándole a ese niño, le voy a lo mejor en forma de pensar, ¿no? Tiene mucho sentido lo que él dice, si lo pone a ver desde este punto de vista. Para nosotros como seres humanos no tiene sentido porque nosotros pensamos como seres humanos. Pero el pensamiento de Dios es totalmente diferente al de nosotros. En el de Él sí tiene sentido. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de Él, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Él lo que quiere es que nosotros nos asemejamos tantito a Él, porque entonces tendría sentido. Tendría sentido que cuando alguien nos lastima, cuando alguien rompe la confianza con uno, pues ¿por qué no perdonar? ¿No? Fíjate y además, dime. No, dale, sí, dime. Dale. Y además, nos damos cuenta cuando perdonamos y nos ponemos por un ratito en el lugar de Jesús, la satisfacción que te da al perdonar, el peso que te quitas al perdonar, y entonces sabemos y entendemos un poquito a Jesús cuando está en la cruz y muere, y aún sabiendo que le vamos a fallar, Él nos perdona, Él nos da el amor, aún sin esperar nada a cambio, y eso es lo que a lo mejor Él quiere que nosotros, como semejantes, lo hagamos, ¿no? Porque Él quiere que sientamos la satisfacción que Él sintió al estar crucificado, dar hasta la última gota de sangre, aún sabiendo los resultados, Él lo hizo por amor. Yo me pongo a pensar un poco en este sentido, ¿no? Así lo entiendo yo. Con el mismo comentario, ¿cómo puede ser posible que Jesús da la vida por nosotros sabiendo que le vamos a fallar? Y yo me he puesto a reflexionar en esto. Obviamente las distancias de la comparación es infinita, pero yo tengo un hijo, trabajo duro y le quiero proporcionar a mi hijo todo lo necesario o hija, para que ella esté bien. Y resulta que un día hace algo y me falla. Yo que soy padre, humano, frágil y con equivocaciones, yo no me voy a cansar de proveer a mi hijo o mi hija, a pesar de que ha fallado. No tiro la toalla y digo, no, ya como me falló, ya no vuelvo a trabajar. Es más, trabajo para mí solito y ya que se las haré. No, nosotros como seres humanos frágiles, no perdemos la confianza en nuestros hijos o la fe en Dios, en que nuestros hijos van a ser mejores personas. Conti más Dios que es Dios, ¿no? Conti más Jesús que es Dios. Pero bueno, segundo punto. Dime, Carlos, si tienes algo por ahí. No, nomás estaba pues oyéndolos, y precisamente eso era el sentido de lo que yo les quería decir. Ustedes me lo acaban de confirmar, en el sentido de que si no miramos realmente, ¿verdad? Lo que es ahorita, vivir realmente esa pasión de Cristo, acompañarlo, Juan lo acaba de decir, con el perdón, con la alegría, con el reconocer que si Cristo fue capaz de perdonarnos, sabiendo que íbamos a volver a fallar, nosotros, al hacer las cosas por amor, digamos, cualquier cosa, que tengamos, eso nos lleva directamente a la resurrección, a la alegría, al dejar el rencor, pero eso era mi punto, de que no podemos hacer nada si no miramos la cruz, ¿verdad? Y de ustedes lo acaban de decir perfectamente. Ahí en el segundo punto dice en el evangelio de ayer que Judas lo traiciona. Y ahí está fuerte, ¿no? Porque van a hacer ustedes comentario desde ese punto de vista del evangelio, ¿no? Pero después lo vamos a hacer personal, ¿no? Carlos, Juan, la traición de Judas en ese contexto, ¿no? Es de los cercanos, es de los íntimos. Que no es lo mismo decir me traicionó aquel que ni conocía, que me traicionó mi íntimo, porque era de los 12, ¿no? El que quiera, Juan, Carlos. Hola, Juanito. Ay, jole, ahí es Sí. Sí está grama. Y te voy a decir por qué. Porque de verdad te digo, como lo decía Jesús, que muchas veces he sido Judas. Muchas veces he sido Judas. Y no en el sentido de traicionar a lo mejor a un amigo, porque pues no sería algo así como que
Pues es humano, soy humano y sé traicionar al amigo y al hermano y al hijo, pero traicionar al que dio la vida por mí está cabrón. Traicionar al que dio la vida por mí, y cómo en estos momentos podría yo decir que traiciono a Jesús, ¿no? Pues muy fácil. Él dice ama, y cuando no amo, lo traiciono. Él dice perdona, y cuando no perdono, traiciono. Él dice, sigue ayuda al prójimo, y si no lo ayudo, lo traiciono. O sea, y no es como para que me deprima o me corte las venas porque siento que lo traicioné, ¿no? Y aquí es donde viene una paradoja, o sea, no, a lo mejor no encuentro palabras para describirlo, pero es una traición que cuando te arrepientes de esa traición, se vuelve sublime. No sé si me lo puede explicar. Somos traicioneros por defecto. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de una traición y nos arrepentimos, yo creo que nos vuelve sublimes. Nos vuelve sublimes porque entonces la sangre que derramó Jesús valió la pena. A lo mejor es lo que quisiera dar a entender, ¿no? O no sé si me lo doy a explicar, o no sé si ustedes me entendían. Sí, te entendimos. Carlos. Mira, no, yo, claro que sí. Y sobre todo hoy yo voy a hablar más personal, en el contexto de mi persona. Y es una pregunta que me he hecho todo el tiempo, o eres Judas o eres Pedro. Y yo lo he platicado y no me da pena decirlo, porque Judas lo fui por mucho tiempo, ¿verdad? Porque la traición que hace Judas, ¿verdad? En mi vida desordenada, que llevé dentro del matrimonio, ¿verdad? Dentro de lo más sagrado. ¿Por qué? Porque ahí es ser totalmente Judas. ¿Por qué? El acto de Judas te lleva totalmente a la muerte. Ahí no hay regreso. Cuando yo estaba viviendo esa vida, directamente a la muerte, ¿verdad? Bendito sea Dios que ahora creo que me identifico yo un poco más con Pedro. Y Jesús aún así, a cada rato me pregunta, Carlos, ¿me amas? Pero no Y me te lo sigue adelantes, preguntando. porque es el otro punto. No, entonces, no, porque es el contexto de Jesús Sí. o de Pedro, ¿verdad? Entonces, ahora dentro de ese Pedro, todavía seguimos en la lucha, pero sí totalmente el ser Judas, ¿verdad? Es un acto, una traición al amor de cualquier forma, sea en tu sacramento del matrimonio, sea en tu trabajo, con las personas que más quieres, es totalmente, y eso definitivamente lleva solamente a la muerte, ahí no hay regreso. Quiero hacer un comentario y me dan un punto de vista cortito cada quien, una pequeña reflexión. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo y los que nos están escuchando por ahí puedan compartir. Yo pienso que una de las formas de traicionar a Jesús es, vamos, más que traicionarlo a él en lo personal, que qué le podemos hacer a Dios, ¿verdad? ¿Qué le quitamos a Dios al traicionarlo? Incluso, más que traicionarlo con un hermano, con un semejante, es cuando traicionamos a Dios con nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Tú lo acabas de decir bien claro, Carlos. Y los que nos están escuchando por ahí, si nos hacen un comentario, es las veces que yo traicioné a Jesús conmigo mismo. Es decir, dañando su propia creación que soy yo. Dañando a ese que me hizo desde el vientre de mi madre. Que formó mis células desde el vientre de mi madre. Yo lo reflexiono de esa forma, es no solamente traicionar a Jesús, que es Dios. ¿Qué le puedo hacer al traicionarlo si Él es Dios, si es todo, no? ¿Qué daño le puedo hacer? ¿Qué tanto le puedo hacer daño traicionando a un hermano? Pero traicionando su creación en mí,
que me formó en el vientre de mi madre. No sé, ustedes si lo captan de ese punto, ¿no? Fíjate que yo he escuchado personas, y a lo mejor yo también en algún momento lo hice, o a ustedes les ha pasado, hermanos, el hecho de decir, ¿cómo quisiera haber sido otra persona? ¿Cómo hubiera querido tener otro nombre? ¿Cómo hubiera querido nacer en otra familia? ¿Cómo hubiera querido ser más güero? ¿O cómo hubiera querido ser más delgado? ¿Acaso no es una traición como Judas? ¿Acaso no traicionamos algo perfecto que hizo Dios en mí? ¿Por qué quiero cambiarlo? ¿Por qué no acepto que su creación es perfecta? ¿O no? O sea, o a lo mejor estoy mal en mi pensamiento, pero el hecho de no quererme como soy, yo creo que es una de las traiciones más crueles que le podemos hacer a Jesús y a Dios, porque somos su creación. Entonces, lo hacemos sentir como que él ha creado, pues está imperfecto. Carlos. Sí, no, yo nomás me quedo con así de sencillo, como tú dices, somos el templo del Espíritu Santo, somos una creación perfecta ante los ojos de Dios. Eso definitivamente, si lo entendiéramos, yo de lo único, de lo que dice Juanito, de lo único que a mí sí me hubiera gustado cambiar, es el haber tenido ese encuentro con Cristo, el haberlo reconocido como el Rey de Reyes, desde hace mucho tiempo, y no haber tenido esa vida de Judas, ¿verdad?, que tuve por mucho tiempo. Pero, hermano Carlos, ¿no cree también que el hecho que vivimos lo que vivimos, porque hubo un tiempo de mi vida, que también me martiricé con eso, dije, pero ¿por qué no? Yo creo que es importante también, porque hay gente que está viviendo lo mismo, o que vivió lo mismo, o que vivió cosas peores, no sé, pero yo creo que también es un plan de Dios, ¿no, hermano Carlos? Sí. Porque si no, ¿cómo podríamos compartirle a alguien que está viviendo lo mismo y que diga, ah, caray, hay una esperanza, estos como que han mejorado un poquito? O sea, a lo mejor yo también tengo esperanzas de mejorar. O sea, aún en lo malo que hemos vivido, yo pienso que también en un plan perfecto de Dios. Y además, para terminar, totalmente de acuerdo, Juan, porque mira, yo le digo, sobre todo cuando se acercan parejas, se acercan mujeres con Beatriz y conmigo, y dicen, es que mi esposo no viene, no cambia. Le digo, tenga paciencia. Dije, Beatriz esperó 28 años. Dije, yo creo mucho en la gente. Yo creo mucho en la obra de Dios, de que Él toca los corazones, ¿verdad? Y los va a tocar. Dije, 28 años, entonces no hay que perder la esperanza, por Él tiene su plan. Y su plan es perfecto, ¿verdad? No somos nosotros no vamos a cambiar a la gente, nosotros no vamos a hacer que ellos cambien. Es solo Cristo, ¿verdad?, a través de nosotros como instrumento. Y eso sí, en eso tienes toda razón. No sería lo que soy ahora, o pensar o hablar, ¿verdad?, si no fuera por todo lo que ya viví. Fíjese, hermano, que en AA tienen un pensamiento, y a mí se me hace muy interesante. Dicen, solamente un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico, porque solamente un alcohólico en recuperación puede enseñarle el camino a la salida de otro alcohólico. Por decir, alguien que fue abusado, y si fuera nada más él, ¿quién le va a ayudar? Sí. Tiene que haber alguien que también pasó por eso para compartirle su sufrimiento y para decirle, no te apures, hay esperanza. Entonces, así como Jesús vino y tuvo que pasar todo esto, que era un plan también, aunque se veía desastroso, pero podemos identificarnos con Jesús, porque decimos, hombre, pasó lo mismo que yo, vivió lo mismo que yo, también lo abofetearon, también se burlaron de él, y nos comprende. Entonces, lo que nosotros tuvimos que pasar, y es lo que yo me pongo en mi cabeza, lo que tuve que pasar, ya no me deprime, porque hoy comprendo que fue un plan para poderlo yo, o poder entender a otras personas que están pasando por lo
Ahorita estaban hablando de cómo puede ser uno o puede tomar ejemplos de algunas personas que han sucedido, que han vivido y les han sucedido ciertas cosas. Y en el siguiente puntito que tenemos, que es la negación de Pedro. Digo, y ahí pintado ustedes como lo quieran tomar, la negación de Pedro, ¿no? Pero yo lo voy a tomar desde este punto de vista. Nosotros tenemos a Pedro, que ahorita es el Papa Francisco, ¿verdad? Pero la figura de Pedro del Nuevo Testamento, que niega a Jesús, también tiene el arrepentimiento después de negar a Jesús 3 veces. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Entonces, como ustedes dicen, nos podemos identificar. Lo negó, no es correcto, no está bien, no fue bueno. Pero, a pesar de no ser bueno, eso no bueno sirve para reidentificar, revalorarte y retomar el camino, ¿no? Y nos sirve de ejemplo. Carlos. Aquí yo entro en un conflicto con esa cita. Qué malo que no esté el padre ahora para que me saque de esa duda a mí. Aquí yo entro en un conflicto con esto. Ok. Pedro no podía seguir a Jesús hasta la muerte o morir con él, porque el plan era que él siguiera, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Hasta ahí estamos bien. Ok, cuando él le dice que lo va a seguir hasta la muerte, o sea, Jesús sabía que no iba a hacerlo, porque el plan era que él siguiera vivo. ¿Por qué le dice Jesús, me traicionarás 3 veces antes de que cante un gallo? Eso es lo que no comprendo. Se lo dijo para que él supiera o se diera cuenta que los planes de Dios son los planes de Dios y no los de uno, o para decirle, no seas soberbio, o sea, me vas a traicionar. Pues o sea, yo creo que... ¿cuál fue el hecho de que le haya dicho eso? Yo creo que los Hermano, dos, ¿no? Pero fíjate que ya volviéndolo a la realidad, vámonos hablando ya, no hablemos en el sentido bíblico, a la realidad, yo me quedo con el segundo, porque acuérdate que antes de eso, le dio a entender que él lo seguía hasta la muerte. Dijo, doy todo. Y él le dijo, espérate tantito, le dije, me lo tienes que comprobar. Y mira, y yo me quedo con el Pedro, igual que muchos de nosotros ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? El Pedro, que tuvo miedo, que sabiendo que amaba a Cristo, sabiendo lo que tenía que hacer, tuvo miedo. Lo negó los 3 veces por miedo, porque sabían y lo señalaban. Tú eres el que andabas con él. Tú eres. Y muchos de nosotros ahorita estamos viviendo eso, sabiendo y conociendo y teniendo el amor de Cristo, de nuestro Señor Jesús. A veces lo negamos. Y no lo negamos con palabra, lo negamos con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser. Cómo a veces alejamos al hermano, cómo somos egoístas, ¿verdad? Y aquí en este Pedro viene lo más bonito, ¿verdad? Que a pesar de eso, Dios siempre nos da la oportunidad, ¿verdad? Y de cuestionarnos, ¿de verdad me amas? ¿De verdad quieres estar conmigo? Haz lo correcto. Pedro entendió cuando le preguntó, acuérdense, se llenó de tristeza, ¿verdad? Porque Jesús lo cuestionó 3 veces. Y de ahí para adelante él entendió profundamente el gran amor y todo lo que tenía que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces Jesús nos tiene que preguntar si lo amamos para no entender 100% a lo que estamos llamados? En este punto, Juan, por lo que preguntabas, yo veo en la respuesta de Pedro de no quererlo negar, veo la respuesta de una persona que todavía no está preparada y que Jesús la va a preparar, ¿no? Una persona que aún no está preparada porque al final de cuentas, Pedro sí lo sigue hasta la muerte, porque muere también, ¿no? Por el Evangelio. Entonces yo creo que al final de cuentas no era en el momento que quisiera Pedro, sino en el momento que Jesús lo disponía, ¿no? Y ya acaba de llegar el Padre Jesús. Padre, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, disculpen la tardanza. Buenas noches, padre. Bienvenido, Padre. Buenas noches.
Sí. Y puedes Se hacer el termina cuestionamiento, con un grupo ahí, ¿no? Juan, ahorita. ¿Eh? Sí, padre. Les decía, estábamos en el punto donde Pedro niega a Jesús. Yo les decía que tengo un conflicto de mucho tiempo y a lo mejor nunca lo había hecho a un sacerdote y me gustaría saber su punto de vista, ¿no? El hecho cuando Pedro niega a Jesús y Jesús se lo dice con anticipación que lo va a negar. ¿Cuál es la razón que Jesús le anticipa que lo va a negar? Yo les decía a mis hermanos lo dice para enseñarle la soberbia que tenía Pedro al decir que lo iba a seguir hasta la muerte, o diciéndole que en tus manos no está, sino que es un plan que se tiene que cumplir, o si eran los dos, no sé, o si había otra razón el por qué. No sé su punto de vista teológico, ¿no? Gracias. Buenas noches para todos. Disculpen Buenas la noches. tardanza. Buenas noches. ¿Qué es lo que yo considero en estas circunstancias? Ciertamente Pedro era un arrogante. No olvidemos que Jesús le ha dicho demonio, o apártate de mí, Satanás, cuando quiere apartarlo del camino que está desarrollando Jesús. Cuando dice, vamos a Jerusalén, mira, te acaban de amenazar ahí, ¿cómo vamos a ir otra vez? Aparte, y se lo lleva aparte para decirle que me imagino que lo saca de la mano y mira, no hagas eso. Y Jesús está claro en su posición de Jesús. Estás oponiéndote al plan de Dios. Yo tengo claro lo que voy a hacer. Estás actuando como los hombres. Tú tienes miedo a la muerte, tienes miedo al sufrimiento. Y lo que Pedro consideraba que Jesús era el Mesías glorioso, que no podía morir, que no podía sufrir. Y eso le dice, estás equivocado. Mi sufrimiento es parte de la vida. Y mi reino no es de este mundo, sino es de otro estilo. Entonces, lo que está es rebajándole su soberbia. ¿Ve? Y le está adelantando eso de la negación para decirle, tienes que ir detrás de mí todavía, tienes que aprender mucho, no vayas adelante. Como discípulo tienes que estar detrás de mí, no te adelantes. Tienes que seguir aprendiendo. A pesar de la negación y a pesar de la actitud, el Señor le devuelve un trabajo fundamental, como es el primer papa de la comunidad, el primer dirigente. Apacienta mis ovejas, le dice 3 veces. Pero yo creo que lo que está haciendo es rebajando un poco las ínfulas de soberbia que tenía Pedro. Pero Jesús estaba seguro de su plan. Él estaba seguro de lo que quería hacer. De hecho, ha leído el Antiguo Testamento y sobre todo ha leído a Isaías, donde dice cómo va a ser su final humano, material, físico. Entonces, él sabe que cualquier cosa que lo aparte de ese camino es contra el plan de Dios. Y si es contra el plan de Dios, es de Satanás. Todo lo que se opone al plan de Dios es Satanás. Por eso le dice esas palabras tan duras, apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres, no como Dios. Dios tiene un plan para mí y yo estoy asimilando y aceptando ese plan. De hecho, en la noche de Getsemaní, él tiene miedo ante esa situación que se avecina. Por eso dice el Padre Dios, si es posible, aparte de mí este cáliz. Cáliz en la Biblia significa derramamiento de sangre. Pero no se haga lo que yo quiero, y ahí está la valentía de él, que se haga tu voluntad y la voluntad de Dios. Sigue adelante, hijo. Te tengo un premio, la cruz, pero sobre todo la resurrección que viene después por tu fidelidad. Entonces, a Pedro ciertamente le está diciendo eso, ¿no? Que sea más humilde, que sepa aprender en los planes de Dios, que sepa discernir los planes de Dios y que se acople al plan de Dios, no al plan humano que pueda tener él. Él no quiere sufrir, no quiere padecimientos, y se lo está diciendo a Jesús, tú no puedes sufrir, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús lo aparta a un lado. Entonces yo considero eso, ¿no? Que lo hace justamente para quitarle la soberbia, pero para que aprenda la humildad y que a través de la humildad va a llegar a ser grande. De hecho, lo hace el líder del grupo. Cuando Pedro entiende eso y se arrepiente y llora la noche en que niega al Señor, ahí está la gran diferencia con Judas. Judas no se arrepiente, Pedro se arrepiente y llora, y entonces borra con esa situación todo aquel pecado de la negación de 3 veces, ¿no? Pues no lo conozco, no sé quién es. El Señor le va a borrar ese pecado, diciéndole 3 veces, apacienta mis ovejas, cuida a tus hermanos, etc. Entonces, le hace más humilde, y Pedro va a ser un hombre después de eso, aprendió la lección de humildad. Para nosotros, ¿qué significa? Aprender a ser humilde, ¿no? No la soberbia, no busquemos a un Jesús glorioso en el sentido de que no va a sufrir. Queremos quitarle la pasión, solo queremos ver y adorar al Jesús que vive la resurrección, y nos olvidamos que antes vivió la pasión. Por lo tanto, no puede haber pasión sin resurrección, ni resurrección sin pasión. Las dos cosas son complementarias, son de una sola realidad, para enseñarnos también que si queremos llegar a la resurrección, antes tenemos que saborear la pasión.
con todas las dimensiones y con todas las consecuencias que eso tenga. Pero, sobre todo, la humildad, la sencillez, la servicialidad es lo que le pide en la última cena a sus amigos cuando en el lavatorio de los pies. Pienso eso por ahí, Juanito. ¿Algo que quieran agregar, Carlos y Juan? Gracias, padre. Hay una parte en el Evangelio, Padre, donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si nos quisiera platicar un poquito de ese punto. No olvidemos que el que está ahí es un hombre y está sintiendo el dolor de la situación y está sintiendo que las fuerzas y sobre todo la fuerza superior, que es la de Dios, y Dios no responde nada, guarda un total silencio en todos los momentos. Sin embargo, se sigue fiando el Señor de su Padre Dios. Eso para enseñarnos toda una lección. La vivencia de Semana Santa no es solo la vivencia de estar viviendo el recuerdo de una cosa que sucedió, no. Es una lección para nosotros ahora y para que vivamos también nosotros en realidad, que saber la pasión, como hemos dicho. Y el silencio de Dios, aparentemente silencio de Dios, es el que aparece cuando nosotros le decimos, ¿por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mi pareja? ¿Por qué mis hijos murieron? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué es de cáncer? Y empezamos a protestar contra Dios. Y Él nos responde. Guarda el mismo silencio del silencio de la cruz. Pero cuando nosotros cambiamos el cassette y aprendemos de Jesús, a hacer del sufrimiento un sufrimiento redentor, y le damos gracias al Señor incluso por el sufrimiento, por la pasión, eso tiene sentido. Y la respuesta de Dios viene enseguida, no cuando nosotros queremos. Incluso a Jesús no le respondió cuando Él quiso. Por eso el grito de Jesús, ¿por qué me has abandonado? Y está retomando ciertamente el Salmo 21, ¿verdad? Él está retomando el Antiguo Testamento, está retomando para sí lo que dijeron los antiguos. Se está cumpliendo en él, en esa hora famosa que dijo, hoy ha llegado la hora. Entonces está retomando un salmo para indicar el hombre que sufre, pero que a pesar del sufrimiento tiene puesta su confianza plenamente en el Señor, en el Padre Dios. Tan es así que 3 días después, como bien lo había anticipado él, vuelve a la vida y vida para siempre que nadie se la quita, para indicarnos que Él inaugura la resurrección que nosotros también vamos a experimentar. Como Él murió, todos vamos a morir, a causa del primer pecado. Pero sobre todo nos devuelve la vida que en principio era eterna. Ahora nos devuelve la vida para siempre si hacemos la voluntad de Dios y como Él aprendemos la sencillez, la humildad y la confianza plena en el Padre Dios. Esa es la clave. Sí, Carlos, Juan. El silencio de Dios es un grito adelantado. Es decir, estoy contigo. No te preocupes, estoy contigo. Sigue adelante. Carlos y Juana. Padre, cuando una persona está pasando por un problema, a lo mejor de una enfermedad, o de algún hijo que está drogadicto, o que él está enfermo, o que se accidentó su familia, toda se mató, ¿qué palabras podríamos decir partiendo de esto que dice Jesús? ¿Qué serían las palabras que podríamos darle a una persona o a nosotros mismos para que pudiera un poco entender estas palabras de Jesús en la cruz, Padre? Primero, quitar aquel error grave que uno dice, no llore, mire, tranquilice. No, es lo menos que podemos decir, que llore todo lo que quiera, tiene derecho a hacerlo, que se desahogue, pero también no solo dar palabras. Si nos vamos a acercar a alguien que necesita, acerquémonos con algo también tangible, material. Como dice un parte de la palabra, ¿de qué le sirve a alguien decirle ante el frío, espero que te quite el frío y no le da un abrigo? Tenemos que actuar nosotros con hechos concretos, que sienta el otro que tiene un hermano, que tiene alguien sobre quien puede poner su mano y descansar, estar con él en los momentos más difíciles. Esa es la clave. ¿Por qué la gente amaba a Jesús? Porque estaba en momentos difíciles con él, con ellos. ¿Por qué en El Salvador se amaba tanto y se sigue amando a José Romero? Porque estaba ahí en el dolor. De hecho, ayer recordamos el aniversario 43 de su muerte martirial. ¿Por qué se le amó y se le sigue amando tanto y sigue siendo nuestro pastor? Porque fue capaz de solidarizarse, de estar cerca, no solo decir palabras, sino acción concreta. Se sentía su calor humano ahí, lloraba con los que lloraban. Y esa es la solidaridad que muchos necesitan. Yo que sé, ante un canceroso, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Tranquilo, hermano. No, de ninguna manera. Mira, cuenta conmigo. ¿Qué es lo que necesitas? Muchas veces la gente espera que
que uno ofrezca algo, pues, tangible, no solo la palabra. ¿En qué puedo servirte? Estar con Él, dedicar tiempo, sacrificar tiempo para estar con Él. Yo qué sé, pasar una noche ahí con Él, o con alguien que está, dedico mi tiempo para conversar contigo, tal vez nadie ha hablado con Él. Escuchemos, seamos capaces de escuchar. Y entonces dialoguemos, la otra persona se va a sentir, este es mi amigo, que en el dolor no me ha abandonado, este es mi hermano, porque me da palabras de ánimo, y yo estoy contento con él. Eso es lo importante, no solo la palabra, que es buena, sino también la acción concreta. Estoy contigo, hermano, estoy aquí contigo. Yo creo que por ahí tiene que ir un poco el aliviar el dolor. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el episodio del buen samaritano? No le bastó ver, como el sacerdote, de que pasaron de largo. ¿Qué hizo? Se bajó del caballo, le puso curación, lo llevó a un señor que le contaba después y hasta dijo, si algo sale de más, yo te pago. Esa es solidaridad. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Hechos concretos, que el otro sienta que realmente tiene un hermano a su lado que está con él. Eso yo siento que por ahí va la tarea del cristiano auténtico. Ahí aplica un poco lo de Carta de Santiago, donde dice, enséñame tu fe sin obras y yo te enseño mi fe con obras, ¿no, Padre? Así es, sí, sí. El mismo Jesús, en este tiempo es maravilloso esto de la pasión que estamos viendo. En su camino, fíjate que es curioso, los elegidos lo abandonaron. Lo abandonó Pedro con su traición, lo abandonó Judas con la traición. Todos se huyeron, pero hubo no elegidos que sí estuvieron hasta el final. La Magdalena y las mujeres. El que lo encontró en el camino le ayudó a cargar la cruz, el Cireneo. Incluso el centurión, no eran elegidos. Sin embargo, el centurión llega a ser el credo más maravilloso que se ha escuchado. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios y cree en él y se salva. Ese centurión que era romano. Entonces, hay gente que no está elegida por el Señor y sin embargo son fieles a él hasta el final. Y en el final aparecen la prostituta, que así dicen que era Magdalena, y las otras mujeres. El Cireneo, la Verónica, que van apareciendo en el camino para solidarizarse con Jesús, para cargar la cruz con él, para enjugar el rostro que estaba sudoroso y lleno de sangre. Esos gestos para él era, un aliciente para seguir adelante. El rostro de su madre, ver a su mamá ahí, aunque no podía hacer nada, pero ver a su mamá, eso significa muchísimo, muchísimo, ¿no? En la pasión, esa de Gibson, aparece una escena que a mí me impresiona. Cuando va cargando la cruz Jesús, llega un momento en que él se acerca a ella, o ella se acerca a él, que está todo sudoroso. De repente ella voltea y mira a la cámara, ella con una mirada que dice al que está expectante, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo que estás viendo la película? Es una mirada impresionante. A mí es una de las escenas que más me impresiona de esa película, que mira a la cámara cuando está llena de sangre porque ha tocado a su hijo que se ha ensangrentado y se queda viendo la cámara y pregunta con su mirada, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Solo viendo la película? ¿Estás haciendo algo más por mi hijo? Esas son cosas importantes, ¿no? Sí. Por ahí pienso que la reflexión es riquísima este tiempo especial de gracia que estamos teniendo. Acaba de tocar el punto número 5 el Padre cuando habla del centurión. Reconocer a Jesús como el centurión. Están los elegidos, como dice el Padre, ¿no? Pero hay algunos que, como no elegidos, están atentos. Y a lo mejor han caminado equivocados en el camino, pero están atentos y ven la señal. Y cuando ven la señal, con humildad aceptar. Este verdaderamente es el Hijo de Dios, el centurión. Sí, sí. Padre. Un credo, es el credo. Cree en él. Verdaderamente este es. Lo que mis superiores decían no sirve. Está descalificando a sus superiores, que son los jefes romanos, el imperio y todo lo que eso significa, ¿no? Incluso el Sanedrín y los sumos sacerdotes y todo eso quedan descalificados cuando este centurión romano llega a decir esa expresión de credo impresionante. Aquí tengo una pregunta para Carlos y Juan. ¿Cuántos centuriones hay afuera que no conocen que realmente Jesús es el Hijo de Dios? Y nosotros como instrumentos podemos acercarlos para que ellos en un momento dado por la gracia de Dios digan, en verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Pero como instrumentos nosotros ¿qué hacemos? Lo que decía el Padre, actos palpables que puedan acercar, decía Juan, alguien que perdió un familiar. ¿Cómo hacer que ese que perdió un familiar, que tiene el dolor,
en un momento dado reconozca al Hijo de Dios, ¿no? Juan, Carlos. ¿Qué, hermano? Adelante. No, pues es que el Padre nos lo ha dicho y nos lo ha repetido muchas veces. La fe, la oración nos tienen que llevar a la acción. Básicamente, y es algo que yo no lo entendía antes, ¿verdad? Pero las obras de caridad, las bienaventuranzas, yo pienso que son el camino más correcto hacia la santidad, hacia el cielo. Y muchos nos equivocamos. Muchos pensamos que el estar los 7 días dando servicio o haciendo claro que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque nuestros sacerdotes somos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para complementar la obra que Él dejó. Pero no lo han dicho. Ahora, ¿cómo podemos ser estos centuriones? También me llama mucho la atención el caso, padre, corrígeme si estoy mal, del José, que le ofrece la tumba. No tenía morada, ¿verdad? Y mire, y cómo él estuvo atento. O sea, eso, el centurión, José, tenemos que estar atentos a las necesidades, ¿verdad? A lo que necesitan nuestros hermanos en el entorno, espiritualmente y materialmente. Porque ese José, con el puro hecho de ofrecerle una morada, de saber que María no tenía dónde enterrar a su hijo, para mí también fue un acto maravilloso. Entonces, a eso estamos llamados. Sí. Juan. Sí, fíjate que ahorita que preguntaste eso me acordé de una anécdota real, pues. Voy a contar que esto que es una experiencia de alguien más, pero que lo vi con él. Si algún día no nos escucha, lo admiro y lo respeto mucho. Fíjate que en encuentros donde yo voy, entran un jueves y salen un domingo. Y es este muchacho, en ese tiempo habrá tenido algunos 16, 17 años. El jueves en la noche lo vi sentado en unas escaleras arrinconado. Y llegué y le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Sientes que estás fuera de lugar? Y me dice, la neta, sí, me siento fuera de lugar. Le dije, mira, danos chance. Hasta mañana en la noche. Si tú estás con el mismo pensamiento, yo vengo, te encuentro aquí y yo mismo te saco a la calle para que te puedas ir a tu casa. Bueno, traté de ir viendo cómo iba su proceso, ¿no? Del ejército, dije, ojalá y vea un cambio en su cara, ¿no? Bueno, el siguiente día en la noche voy y ya cuando llegué, antes de que llegara, ya estaba platicando con otros compañeros. Ay, me gustaría saber cuándo se sirve y qué necesito para servir. Me acerqué y le dije, hermano, ¿quiere que lo acompañe afuera? Dice, no, estoy bien contento, estoy muy contento. Y eso me hace pensar, a veces no ocupamos grandes detalles o grandes cosas. Lo único que ocupamos es tener tolerancia, tener la capacidad de esperar, la capacidad de poder, como dice el padre, de estar con las personas, ¿no? No sé si era Juan Bosco, no sé, padre, aquel que le iban a hablar del evangelio a los niños y dijo, no, primero denles de comer. Dice, porque es más fácil que entre la palabra con la panza llena que con la panza vacía, ¿no? Y a veces queremos meterles a Dios a las personas cuando todos están vacíos. Hay que irlos primero alimentando físicamente con el apoyo, con ver que están ahí para ellos, con saber que hay alguien que se preocupa por ellos, por hacerlos sentir especial a las personas, y entonces sí vamos a entregarles a Dios, ¿no? O eso es lo que yo pienso, no sé. ¿Algún comentario, padre, sobre el tema? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo material, por eso Jesús mismo preparaba en un banquete una comida. No se escucha. Sí, nosotros sí lo escuchamos, a lo mejor tú no. Padre, sí. Caray. ¿No se escucha? Sí. Me dio impresión que dijiste que no se escuchaba. No, yo siento que el mismo Jesús nos da el ejemplo, ¿no? Cuando está con sus amigos se pone alrededor de la mesa para comer
porque sabe que eso es importante. Se despide con esa cena maravillosa para indicarnos, me quedo en la cena para que ustedes también coman. No solo la palabra, sino también que ustedes compartan. Por eso es bonito aquí en la parroquia que tratamos que después de una actividad la gente organiza una comida colectiva. Y qué bonito sentir el calor humano, se conversa, más dimensión humana, ¿no? La dimensión humana, yo les digo a los grupos, está bien estar en la formación, pero solo eso, también dediquen un tiempo para el encuentro, para lo humano, pues, celebrar los cumpleaños, salir juntos al un lado. Se conoce uno de una mejor manera en ese ambiente. Entonces, el alimento es fundamental. Obviamente, Jesús combina las dos cosas. Y como tú dices, ¿no? En los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola le dice, mucha gente está enferma y tiene a veces hasta visiones porque no has comido, está desnutrida. Y así no se puede acercar a las cosas de Dios. Entonces, primero hay que darle preocuparse por la salud física y también la espiritual va a ir enseguida. Eso es así, claro que sí. El problema de nuestros pueblos es que hay tanta hambruna en la gran cantidad de gente y una riqueza exagerada en pocas manos. Eso es uno de los grandes problemas del antirreino. Eso no puede ser así. Entonces, debería preocuparse todo el mundo porque todos tengamos lo básico para comer, para estar tranquilos, no estar ahí con un tiempo en el día, sino la comida. Eso es fundamental. Hasta piensa mejor, se reflexiona mejor, estás saludable físicamente y estás con ganas de trabajar, te dedicas en la comunidad, en tu casa, en todas partes, pues, porque estás físicamente bien. Y obviamente con Dios vas a sentirte mucho mejor. Él te provee también lo necesario para el organismo físico. Él se encarga también de la riqueza espiritual y tenemos que buscar las dos cosas ciertamente. En el último puntito que tenemos para reflexionar, yo creo que estamos llamados todos, todo el año, ¿verdad? Pero especialmente ahorita en Semana Santa, a estar cerca de Jesús en la cruz. Cerca de Jesús en la cruz como lo estuvo la Virgen María, Juan, el discípulo amado y las mujeres que lo acompañaban. Olvidándonos un poco de los que no estuvieron, centrándonos en los que sí están a los pies de la cruz con Jesús. Imitarlos, Padre, imitarlos como María, como Juan y como las otras mujeres que estaban ahí. Sí, las cruces ahora que son diferentes, sabemos las cruces, ¿no? Mucha gente está... Lo que creo yo que el evangelista San Marcos lo que está haciendo es no solo transmitiendo una historia. A él no le interesa tanto transmitir historia, sino ver el futuro. ¿Qué nos deja esto? ¿Cómo imitamos a Cristo en nuestra vida, presente y futura? Teniendo en cuenta que hay historia dolorosa, pero no tanto nos centremos. Y mucha gente llora porque mira las películas y tal, pero no cambia. Su corazón no se transforma. Y sin, por ejemplo, hay una estupidez como la gente se va a la playa o en bailes en estos días. ¿Cómo puede ser eso? Otros dicen otros absurdos como allá por nuestras tierras hacen concursos de bikini. ¿Cómo es una aberración eso? ¿Dónde queda el misterio de Cristo? Le ha dado su vida para salvarnos a todos. Entonces es una aberración. Entonces no puede ser eso. Entonces la semana nos invita a vivir nuestras cruces. La enfermedad, la incomprensión, la soledad, la injusticia, el desamor, tantas cosas que se vuelven cruces. Tal vez el relajo con la pareja, o la ingratitud de los hijos, o el maltrato de los padres con los hijos. Tantas cosas, ¿no? Las cruces, eso es un asesinato. Se mata no solo con el cuchillo o la bala, también se mata la felicidad de la esposa, que esperaba algo feliz conmigo como esposo, y yo le doy más maltrato. Entonces, eso se llama asesinato, le estoy matando su ilusión. A los hijos les mataban también sus alegrías cuando solo somos regañones y torturadores. Se roba también, no solo quitando el dinero a cuchillo, sino también se roba la esperanza de tanta gente cuando no les atendemos como debe ser. Eso también son las cruces. Y al pie de esas cruces hay que estar para superarlas, pues. No olvidemos que la cruz es redentora. No la cruz por la cruz, sino la cruz porque nos redime. Jesús murió en la cruz para redimirnos. La cruz no tiene sentido por sí misma, sino que nos lanza al futuro para la redención, para la resurrección. Si estamos viendo, la Semana Santa no termina en la muerte. Consideramos que termina en la resurrección, en la vida, que no termina. Eso es lo más importante. Sí, Juan, perdón, Carlos, este es un poco para reflexionar, ¿no?
dice el padre, hay que acompañar a Jesús en la cruz con nuestras parejas, con nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros que hemos tenido una vida desordenada anteriormente, las mujeres traen sufrimiento, nuestras esposas traen sufrimiento por las cosas que nosotros les hicimos. Y esa cruz la van cargando ellas, ¿verdad? Y nos han perdonado y se nota que nos han perdonado porque nos tratan con cariño. Pero a veces les cuesta trabajo porque son seres humanos. Entonces, acompañarlas a ellas, por ejemplo, nosotros que estamos casados, es una forma de acompañar a Jesús en la cruz, ¿no, Carlos? Sí, Gabriel, y luego, ya ves, como lo dije al principio, por eso es que para mí la importancia de no quitar la mirada en ese Cristo, ¿verdad? En ese Cristo crucificado, como dices tú, estar cerca al pie de la cruz, mira, pero no nomás mirando el sufrimiento, yo digo que mirando el gran amor, ¿verdad? Con que Él se da para que nosotros podamos ver su resurrección. Y ese acompañamiento que tú dices que todavía quedan secuelas, ¿verdad? Son crucecitas, a lo mejor ya pequeñas, pero crucecitas al fin, que es lo que dice el Padre. O sea, nosotros la tenemos que vivir con ese amor, porque al vivirlas de esa manera, va a llegar el momento de la redención, el momento en que de una manera u otra, va a llegar la alegría completa, porque nosotros vamos a ser parte, ¿verdad? De tener la paciencia, el amor, ¿verdad? De ir reconstruyendo lo que nosotros mismos dañados, pero no sin mirar la cruz, no sin hacerlo con el mismo objetivo de que Jesús dio la vida por nosotros, y nosotros hacerlo por amor, y aunque a veces no nos guste, que es lo más, ¿verdad? Lo más seguro. Juan, ¿me escuchas? Juan. Sí. Tengo una estábamos hablando con lo que dice el Padre de que seguir a Jesús en la cruz en nuestras vidas, con nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero, por ejemplo, tú ahorita estás cuidando a nuestro padre, ¿verdad? Nuestro papá que ya tiene cierta edad. Y en cierta forma él está caminando con su propia cruz, la cruz de llegar a una edad donde necesita de ti para su comida, para que lo lleves al doctor. Entonces tú estás acompañando a mi padre en esos momentos, en ese instante de la vida donde él lleva su cruz de esa forma, ¿no? Qué importante estar ahí, acompañando a Jesús con él. Fíjate que cuando empezaba todo esto a tratar de aprender un poquito de Dios, de Jesús, y cuando yo oía esa palabra de cargar tu cruz, decía, pues está medio qué masoquista, ¿no? Qué masoquista está esto. Pero me he dado cuenta por experiencia y porque yo siempre he dicho que cuando creces un poquito espiritualmente empiezas a ver las cosas diferentes. Y yo estoy hoy completamente seguro que cargar la cruz de Cristo no cabe la tristeza, no cabe la pesadez, al contrario, es acción, es emoción, es alegría, es gozo. Porque ahorita hablabas de mi papá, de estar al pendiente de él, pero también lo viví con mi mamá. Llegó un momento en que ella no se podía levantar y a veces tenía que bañarla, limpiarla. Recuerdo que las primeras veces lloraba porque decía, ¿cómo llegué a este punto de que tú me estés limpiando? Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. No disfrutaba su enfermedad, que esto quede claro, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas dicen, oye, pues disfrutabas la enfermedad de ella. No, disfrutaba el hecho de poder cuidarla. Disfruto ahora el hecho de poder cuidar a mi papá, hoy que no está mi mamá, que cocinaba muy bien y tú lo sabes y mucha gente lo decía. Hoy me he dado la tarea que llega mi papá y dice, oye, se me antojó un pozolito, se me antojó esto. Y digo, pues déjame enseño. Y me he enseñado a cocinarle la comida que le gusta, ¿no? Y lo disfruto y le llevo de comer. Me levanto ahorita, pues yo no sé si por medicina que tomo algo a las 5:30 de la mañana está listo para irse a trabajar y le hago su desayuno y lo llevo y luego al ratito a lo mejor le vuelvo a llevar. Y cuidando a mis hijos. No les había comentado que vivieron un encuentro que se llama Éxodo,
Me tocó la dicha o fue por la gracia de Dios que me tocó ir a dar un tema el sábado y pues estaban ellos ahí, ¿no? Y fue muy agradable y estoy completamente seguro que cargar la cruz de Jesús en ningún momento es pesado, en ningún momento es de tristeza, al contrario, es de pasión, es de acción. Yo les decía a los niños, a los que les fui a dar el tema, le dije, no, seguir a Jesús no te va a quitar problemas, ni te va a quitar circunstancias que a lo mejor parecieran malas, pero sí les aseguro que van a vivir la mejor aventura de sus vidas. Y para mí, las veces que me ha tocado cargar esa cruz, ya sea con mamá, con papá, con mis niños, es una gran aventura, y ha sido una gran aventura, y no me arrepiento de nada, al contrario, a veces soy como San Agustín, como decía Carlos al principio, ¿no? ¿Cómo no lo conocí antes? Hubiera querido estar más joven y tener más vitalidad, a lo mejor para poder aportar todavía más, no por lo que haya pasado, ojalá hubiera pasado lo mismo, pero más joven lo hubiera conocido para poder aportar a lo mejor más. Pero estoy contento con la edad que haya llegado y para mí es una gran aventura esa cruz. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito del tiempo y le quisiera pedir al Padre si nos hace el favor de hacer un comentario final y la oración final. Antes de terminar, me gustaría saludar a Inés Palacios, Samantha Medel, Olga Valenzuela, Beatriz Tavares, Loli Organiza, Denise Viera, Ana Gladys, que estuvo con nosotros. Agradecerles y mañana que subamos el video, que lo puedan compartir con otras personas, que lo subiremos en YouTube. Si nos hiciera el favor, Padre, hacer una reflexión final, un comentario final sobre lo que hoy hemos platicado, lo que vamos a vivir esta semana y la oración final. Quería terminar con esa palabra que dijo Juanito. El Señor dijo, carga con mi yugo que es llevadero. Mi carga es ligera, se puede llevar. Y Él está con nosotros, nos ayuda a cargarla. Y quien la carga recibe el mejor premio. La alegría en la tristeza, que Él la supera. En la esperanza ante la desesperanza. El gozo ante la preocupación y la tristeza. Todo eso, el Señor nos fortalece. Es la mejor inyección vitamínica, cargar la cruz del Señor. Y vivamos esta Semana Santa como debe ser, no zángana, sino santa, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a nuestros hermanos, viviendo la palabra y comprometiéndonos a ser mejores de ahora en adelante. Hemos dicho que San Marcos escribe este texto no para que revisemos un hecho del pasado, partamos de ahí, pero lancémonos hacia el futuro, viviendo el presente como quiere Dios que lo vivamos, sirviendo a nuestros hermanos, amando a Dios sobre todo, viéndole a Él en los hermanos más necesitados. Todo eso, ¿no? Es lo que tenemos que hacer esta semana, que sea realmente santa. Eso le pedimos al Señor. Y que vivamos plenamente, asistamos a la iglesia, veamos estos misterios, que hagamos el compromiso de ser mejores cristianos. Vamos con estas ideas breves, va a ser la oración conclusiva y nos vamos despidiendo así. Padre Santo, te damos gracias por esta jornada, por este tiempo de gracia que nos estás regalando también. Ayúdanos para que no nos quedemos solo en el sufrimiento, en el dolor. Ciertamente nos diste una lección en tu padecimiento de la esperanza que tenías en el Padre Dios a pesar del silencio. Le hablabas y Él no respondía. Ayúdanos a saber tener paciencia y saber entender el silencio de nuestro Padre Dios, que está siempre ahí cerca de nosotros, la par nuestra. Que vivamos plenamente estos misterios. Ayúdanos, Señor, para que pongamos en práctica todas las cosas que estamos compartiendo en la iglesia, que terminemos siendo mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores hermanos entre nosotros. Padre Santo, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos, a los que nos escucharon y los que nos van a escuchar. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, Padre, y buenas noches para todos también. Un saludo, un abrazo fraternal y a vivir, como dice el Padre, esta Semana Santa. También a Juanito, que se nos fue. Muy bien. Padre, buenas noches. Gracias por llegar y hacer el esfuerzo. Por estuve con un grupo de oración en la parroquia y me agarró un poquito la tardita, pero dijeron que son un ratito vamos a acompañar. No, pues fue de mucha bendición, como siempre. Y gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Carlitos.
Y gracias a Juanito también y a los demás hermanos que van a ver este video. Bendiciones del Señor para ustedes. Dice Linés Palacios, buenas noches, cuídense, gracias por compartir, ¿no? Pues gracias a ella por ser parte de los que nos están acompañando, ¿verdad? Y bueno, Juan, buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por esta noche. Noche bonito. Sí. Y nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Celebrando la resurrección del Señor. Celebrando, y hablaremos de la resurrección del Señor el próximo lunes, primeramente Dios, con otro cafecito con San José. Con San José. Bueno.